Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Es un placer tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día fantástico y lleno de energía. Hoy, como siempre, les traigo un vídeo que estoy seguro que les va a encantar, porque vamos a sumergirnos en el fascinante y a veces enrevesado mundo de las celebridades, en los rumores que vuelan como el viento, y en las noticias que nos mantienen pegados a la pantalla, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Y bueno, si son nuevos por aquí, muchas gracias por estar. Qué bueno tenerlos. Espero que se queden porque aquí hablamos de todo lo que les apasiona, desde las últimas tendencias de moda hasta los dramas más jugosos del mundo del espectáculo. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se pierden ninguno de los vídeos que subo. Activen también la campanita para no perderse nada. Así estarán al tanto de todas las novedades y no se perderán ni un solo chisme. Hoy vamos a hablar de una pareja que ha marcado un antes y un después en el mundo del entretenimiento, una pareja que nos ha hecho soñar a todos, que nos ha mantenido expectantes, y que, bueno, sigue generando un interés abrumador y dando mucho de qué hablar, Ander Zel y Kerem Bürsin. Y no les voy a hablar de chismes viejos o de cosas que ya todos sabemos. Hoy les traigo una bomba, una confirmación casi directa de Kerem Bürsin que nos va a dejar boquiabiertos. Prepárense porque lo que van a escuchar es algo que seguramente no esperaban, o tal vez, conociendo la química y el magnetismo de esta pareja, ya lo intuían. Para los que no los conocen, Ander Zel y Kerem Bürsin son dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco, dos figuras que irradian carisma y talento. Son conocidos principalmente por sus papeles protagónicos en la exitosísima serie Love is in the Air, que conquistó a millones de personas en todo el mundo. La serie, una comedia romántica llena de encanto y momentos memorables, catapultó a ambos actores a la fama internacional y los convirtió en ídolos de masas. Pero la verdadera magia, la que encendió la chispa en el corazón de sus fans, residía en la química innegable entre ellos en la pantalla. Esa conexión, esa mirada, esa complicidad, era simplemente hipnótica. Y rápidamente, como era de esperar, los rumores de un romance en la vida real comenzaron a circular, alimentados por las miradas cómplices, los gestos de cariño en el set, y la evidente conexión que irradiaban. ¿Y saben qué? Resultó ser cierto. La chispa traspasó la pantalla y se convirtió en fuego real. Estuvieron juntos, nos regalaron momentos increíbles, nos hicieron suspirar, nos emocionaron y nos hicieron creer, una vez más, en el amor de cuento de hadas. Su relación fue un torbellino de emociones, una montaña rusa de alegría, amor y romanticismo. Compartieron fotos juntos en las redes sociales, publicaron declaraciones públicas llenas de afecto y admiración mutua, y nos regalaron momentos inolvidables. La forma en que se miraban, la complicidad que tenían, la forma en que se reían juntos, todo era perfecto. Parecían estar hechos el uno para el otro, una pareja ideal que nos hacía soñar con un amor puro y duradero. Cada aparición pública, cada entrevista, cada foto robada por los paparazzi se convertía en noticia y era analizada al detalle por sus fans, quienes soñaban con verlos juntos para siempre. Pero como suele suceder en Hollywood, o en este caso, en el mundo de las celebridades turcas, y como ya hemos aprendido en muchas ocasiones, el romance, por muy intenso que sea, puede llegar a su fin. Después de un tiempo y para sorpresa de muchos, anunciaron su separación, rompiendo el corazón de millones de seguidores en todo el mundo. La noticia fue un golpe duro y el mundo se paralizó momentáneamente, consternado ante la ruptura de una pareja que parecía tan unida y feliz. La decepción se mezcló con la tristeza, y la pregunta que todos nos hacíamos era, ¿qué pasó? ¿Por qué terminaron? ¿Qué llevó a la ruptura de esta pareja que parecía tan perfecta? Después de la ruptura, ambos siguieron adelante con sus carreras profesionales, pero la pregunta que persistía en el aire, y que no dejaba de rondar en la mente de sus fans, era, ¿qué pasará entre ellos? ¿Cómo se sienten el uno por el otro? ¿Quedó algún sentimiento? ¿Podrán ser amigos? ¿O existe la posibilidad de una reconciliación en el futuro? Las redes sociales y los medios de comunicación no tardaron en comenzar a especular sobre las posibles razones de su separación, analizando cada detalle, cada like, cada comentario, buscando pistas sobre lo que pudo haber ocurrido. Y por supuesto también empezaron a hablar sobre posibles nuevas parejas para ambos, avivando aún más la curiosidad y la especulación. Y aquí es donde entra la magia de este vídeo, la primicia que les traigo hoy.
Porque aunque el tiempo ha pasado y ambos han seguido con sus vidas, enfocándose en sus carreras y en sus proyectos personales, Kerem Bürsin ha hecho una declaración que nos ha dejado a todos sorprendidos, una frase que ha resonado en el corazón de sus seguidores y ha reavivado la llama de la esperanza. Y esta declaración es sobre Hande Erçel. Una declaración que ha abierto un debate, ha generado un sinfín de interpretaciones y ha vuelto a poner a esta pareja en el centro de la atención mediática. Hace poco, en una entrevista, le preguntaron a Kerem sobre Hande. La pregunta, por supuesto, era inevitable considerando la historia que comparten, la pasión que generaron y el cariño que el público les tiene. La pregunta era directa: ¿qué opina de Hande? ¿Cómo la recuerda? ¿Mantiene algún tipo de relación con ella? ¿Qué significó Hande en su vida? Y aquí es donde viene la sorpresa. Kerem, con la madurez, la honestidad y la elegancia que lo caracterizan, respondió de una manera que, sinceramente, me dejó sin palabras y que estoy segura que también los dejará a ustedes. Primero, Kerem comenzó diciendo que respeta mucho a Hande. Que a pesar de todo lo que pasó, la aprecia profundamente y la valora como persona y como profesional. Destacó su talento, su dedicación y su ética de trabajo, reconociendo su valía como actriz y su crecimiento personal. Pero la frase que realmente hizo que el mundo se detuviera, la frase que resonó en los corazones de sus fans y que se convirtió en el titular de todas las noticias fue cuando la describió. Y atención, porque aquí es donde viene la bomba. Kerem Bürsin dijo, sin dudarlo, con una firmeza y una convicción que dejaron claro lo que sentía, que Hande Erçel es la mujer más increíble. Así como lo oyen. La mujer más increíble. No dijo una mujer increíble, no dijo una gran actriz, no dijo nada genérico, algo que pudiera interpretarse como una simple cortesía. Dijo con toda la fuerza de sus palabras, con una honestidad palpable, la mujer más increíble. Usó el superlativo, la elevó al máximo exponente, demostrando que, a pesar de todo, la admira y la respeta profundamente. Imagínense la sorpresa y la emoción que esto generó en los fans, en todos aquellos que soñaban con verlos juntos, en todos los que creyeron en su amor y que guardan la esperanza de un reencuentro. Las redes sociales explotaron, el hashtag #HandeKerem se convirtió en tendencia mundial en cuestión de minutos, los medios no se hicieron esperar, y el nombre de Hande Erçel y Kerem Bürsin volvió a ser el centro de la conversación en todo el mundo. Pero, ¿qué significa esta declaración? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Es una simple muestra de respeto y admiración, o hay algo más? ¿Es una forma de mantener una buena relación, o es una declaración de sentimientos más profundos? Bueno, aquí es donde podemos empezar a analizar, a especular, a soñar y a debatir. Personalmente creo que va mucho más allá de una simple cortesía. La forma en que Kerem lo dijo, la seguridad en sus palabras, el brillo en sus ojos, la emoción contenida, todo indicaba que realmente siente admiración por Hande, que la valora como persona y que reconoce su grandeza. No es una frase vacía, sino una declaración sincera que revela lo que siente en su interior. Es una forma de honrar su pasado, de reconocer su importancia en su vida y de dejar claro que, a pesar de todo, la tiene en alta estima. Quizás, después de todo, el amor entre ellos sigue vivo, aunque de una manera diferente. Quizás la separación les permitió crecer, madurar y valorar aún más lo que tuvieron. Quizás la distancia les ha dado la perspectiva necesaria para apreciar la conexión que compartieron y para entender la importancia de la otra persona en sus vidas. Quizás, y esto es una especulación personal, la puerta a una posible reconciliación no está completamente cerrada, aunque el tiempo, las circunstancias y la vida, en general, pongan a prueba cualquier tipo de sentimiento. Quizás en un futuro el destino, que es caprichoso y sorprendente, vuelva a unirlos. Y ojo, no estoy diciendo que vayan a volver, porque eso solo lo saben ellos. Lo que sí creo es que existe un respeto y un cariño muy fuerte entre ellos, y que la admiración mutua es algo que perdura a pesar del tiempo y de las circunstancias. La forma en que Kerem se expresa sobre Hande demuestra que, más allá de las posibles diferencias o desencuentros, existe una conexión especial, un lazo que los une y que difícilmente se romperá por completo. Esta declaración de Kerem Bürsin nos demuestra algo muy importante. Y es que a veces el amor no se trata solo de estar juntos, sino de valorar y respetar a la persona que amaste, incluso después de la separación. Se trata de reconocer su valor, de admirar sus logros y de desearle lo mejor en la vida, independientemente de si están o no juntos. Es una lección de madurez, de respeto y de elegancia que todos deberíamos aprender.
Es una forma de demostrar que el amor, en sus diferentes manifestaciones, puede ser eterno. Y bueno, ¿qué más podemos esperar? Pues seguramente más comentarios en las redes sociales, más análisis de los medios, más especulaciones sobre el futuro de Hande y Kerem. Seguramente las revistas del corazón seguirán de cerca sus pasos, analizando cada foto, cada gesto, cada palabra, buscando pistas sobre lo que pueda estar pasando. Lo que sí es seguro es que su historia sigue siendo una de las más apasionantes y románticas del mundo del espectáculo. Y que con declaraciones como esta, nos mantienen pegados a la pantalla y a la espera de más noticias, de más emociones y de más sorpresas. La declaración de Kerem ha generado un debate intenso entre los fans. Algunos creen que es una señal de que todavía existe un sentimiento romántico entre ellos y que podría haber una segunda oportunidad. Otros, en cambio, opinan que es simplemente una muestra de respeto y cariño, y que no hay ninguna posibilidad de que vuelvan a estar juntos. La verdad, como siempre, está en algún punto intermedio. La historia de Hande y Kerem es un reflejo de la complejidad del amor, de la vida y de las relaciones humanas. Nos enseña que el amor puede ser intenso, apasionado y efímero, pero que también puede dejar una huella imborrable en el corazón. Nos demuestra que el respeto, la admiración y el cariño pueden perdurar a pesar de las circunstancias y que, a veces, lo más importante es valorar lo que se tuvo y desearle lo mejor a la persona que un día amamos. Y ahora, quiero saber su opinión, la de ustedes, mis queridos seguidores, porque ustedes son parte fundamental de este canal y sus comentarios son muy importantes para mí. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué les pareció la declaración de Kerem Bürsin? ¿Creen que hay algo más detrás de esas palabras? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿Creen que existe la posibilidad de una reconciliación? ¿O piensan que es simplemente una muestra de respeto y cariño? ¿Cómo interpretan ustedes esa frase, la mujer más increíble? ¿Creen que Kerem está enamorado? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos, saber qué piensan, debatir con ustedes y compartir sus puntos de vista. Cada comentario es valioso y enriquece la conversación. Y ahora, antes de despedirnos, quiero hacer un pequeño resumen de lo que vimos hoy, para que quede claro y no se pierdan ningún detalle. Hemos hablado de la increíble declaración de Kerem Bürsin, quien describió a Hande Erçel como la mujer más increíble. Analizamos el significado de estas palabras, la emoción que generaron, y especulamos sobre el futuro de esta pareja que nos ha hecho soñar a todos. También comentamos la química, el cariño y el respeto que, al parecer, todavía existe entre ellos. Analizamos la importancia de esta declaración en el contexto de su historia y su impacto en el mundo del espectáculo. Además, hemos discutido las posibles interpretaciones de esta frase y las implicaciones que podría tener en el futuro de Hande y Kerem. Y por supuesto, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Muchas gracias por su tiempo, por su apoyo y por estar siempre ahí. Me encanta compartir con ustedes este mundo de noticias y chismes de celebridades. Me apasiona el mundo del espectáculo y me encanta compartir mi pasión con ustedes. Espero que hayan disfrutado del vídeo, y que se hayan divertido tanto como yo al hacerlo. Es un placer para mí poder brindarles esta información, compartir mis opiniones y generar un espacio de debate y conversación. Su compañía es fundamental para el crecimiento de este canal y me motiva a seguir creando contenido de calidad. No olviden dejar sus comentarios, sus opiniones, sus reacciones sobre la declaración de Kerem. Me encantaría saber qué piensan. Compartan sus teorías, sus esperanzas y sus deseos. La interacción con ustedes es lo que hace que este canal sea especial. Y ahora sí, para finalizar, les recuerdo que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un buen me gusta. Es muy importante para el crecimiento del canal y me ayuda a saber qué temas les interesan más. Compartan este vídeo con sus amigos, con los fans de Hande y Kerem, con todos aquellos que aman el mundo del espectáculo, con todos aquellos que les gusta estar al tanto de las últimas noticias y con todos aquellos que disfrutan de un buen chisme. Compartan el vídeo en sus redes sociales, en sus grupos de fans y en todos los rincones de Internet. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de los vídeos que subo cada semana. Así estarán al tanto de todas las novedades y no se perderán ningún chisme jugoso. Los quiero mucho, gracias por su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Hasta la próxima. Y recuerden, manténganse siempre informados y nunca dejen de soñar.
Nos vemos.